de cambio son cuando no hay mucha relación, mucha lógica en algunas cuentas, ¿no? Y habría que ver por qué se están dando esos cambios bruscos, qué ha pasado. Para este procedimiento de revisiones analíticas, por ejemplo, nos puede ayudar bastante una lectura y análisis de documentos. A ver, un ejemplo les doy. Si hacemos una auditoría de la doble vía Oruro-La Paz, digamos, la construcción de la doble vía Oruro-La Paz, o si quieren la doble vía Oruro-Caihuasi, ¿no? Confital, Caihuasi-Confital, ¿no? La doble vía. Si queremos entender y queremos validar saldos, cuánto ha costado esa obra, primero tendríamos que leer su proceso, cuándo se inició el proceso, etcétera. Pero lo más importante ya, después que se ha adjudicado, será ver contratos. Yo no he visto esos contratos, pero les puedo asegurar, les puedo garantizar que el contrato originalmente firmado se ha modificado varias veces, porque es un contrato que ha durado bastante tiempo, que ha estado sujeto a algunos imponderables, problemas sociales, y se han demorado, que el tiempo, las lluvias, etcétera. Debe haber contratos modificatorios. Y en este tipo de obras grandes, normalmente hay contrato modificatorio 1, contrato modificatorio 2, y son tomos de contratos. Pero si queremos sacar una conclusión adecuada, tenemos que leer todo. Todo tenemos que leer. Así vamos a sacar una conclusión correcta, adecuada. ¿Sí? Entonces, ese es un procedimiento que no podemos obviar cuando estamos hablando de obras grandes y que tienen mucha documentación para revisar. Hay que leer toda la documentación. A veces son, como les digo, tomos y tomos. Todo hay que leer. Y así vamos a sacar una buena conclusión. Examen de partidas extraordinarias. ¿No? Cuando nosotros analizamos por comparación, digamos, saldos de este año con los saldos del año pasado, podemos encontrar algunas partidas que se han movido, pero bruscamente. ¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado? Esto no es normal, esto es extraordinario, como su nombre dice. Debe haber motivos, causas, entonces habrá que analizar esas partidas extraordinarias que se pueden identificar mediante comparación, ¿no? Con saldos de otras gestiones. También nos sirve la comparación y validación por relación lógica de cuentas. Nosotros analizamos balance general, estado de resultados, y podemos encontrar pues que en algunas cuentas hay relación. A ver, un ejemplo les doy para que se ubiquen rápido. El estado de resultados de una entidad particular privada, ventas, por ejemplo. Ventas refleja el precio de venta, es decir, el precio de factura menos el débito fiscal, ¿verdad? Eso va a ventas. El precio de factura menos el débito fiscal está en la cuenta ventas. Y en la cuenta de gastos de venta debo tener impuesto a las transacciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer un análisis de relación lógica entre ventas y el IT como gasto? A las ventas lo divido entre 0.87 y tengo otra vez el precio de factura. Sobre ese monto saco el 3% y debe tener relación lógica con la cuenta impuesto a las transacciones de la gestión. Y si hay alguna diferencia material, habrá que investigar por qué hay esa diferencia. Pero tiene que haber una relación lógica, ¿no ve? Lo mismo hablamos en sueldos. La cuenta sueldos y salarios debe tener una relación lógica con cargas sociales, aportes a la AFP, a seguro con más de corto plazo. Tiene que haber relación. Ese tipo de análisis nos ayudan también a
verificar la validez de los saldos de los estados financieros. Entonces, en resumen, las pruebas sustantivas nos ayudan a verificar o a determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas. Por un lado, tenemos entonces pruebas para verificar control interno y pruebas para verificar saldos de las cuentas. De la aplicación de estos procedimientos que hemos mencionado, de cumplimiento y sustantivos, nos tiene que quedar evidencia. Y esta es la parte tal vez importante de la fase de ejecución de la auditoría, la obtención de evidencia. Esta evidencia va a salir producto de los procedimientos que hemos aplicado, de cumplimiento o sustantivos. ¿Qué tipos de evidencia podemos encontrar? Pruebas, en otras palabras. Evidencia física, ¿ya? Que es con la participación del auditor, podría ser al hacer un arqueo de caja. Hay una hoja de trabajo que dice lo que hemos encontrado, hemos comparado con la información contable, el resultado del arqueo, faltante, sobrante, etc. Ese documento es una evidencia física. La toma de inventarios, ¿sí? La comprobación de documentos, en el caso de, por ejemplo, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, es una evidencia física. La evidencia también podría ser documental. Documental puede ser de fuente interna o de fuente externa. De fuente interna, por ejemplo, las facturas, pedidos, recepción, son documentos obtenidos al interior de la entidad. Pueden ser de fuente externa si hacemos confirmaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos dicho para bancos, los sustantivos, acá, conciliaciones. Aquí podemos hacer en confirmaciones una nota al banco, haciéndole conocer que estamos haciendo auditoría y que nos confirmen el saldo que figura el 31 de diciembre de 2021, por ejemplo. Entonces el banco nos va a responder una carta, nos dirá sí, estamos de acuerdo con el saldo, o nos dirá, de acuerdo a nuestros registros, el saldo es tanto. Esa carta que el banco nos está enviando es una evidencia de fuente externa, porque no lo estamos consiguiendo de la entidad, es el banco que nos está proporcionando, ¿no? Entonces los documentos pueden ser de fuente interna dentro de la entidad o de fuera de la entidad. Otro tipo de evidencias, la evidencia verbal, el análisis de cuentas, cálculos, testimonios, ¿sí? Esta evidencia verbal y los testimonios hay que ver. Normalmente se basa en lo que servidores de la entidad nos hacen conocer, a veces con buena intención de ayudarnos y a veces con mala intención de perjudicar a alguien, ¿no? Y el auditor, como hemos hablado, tiene que basarse siempre en aspectos verídicos, comprobables, documentables, ¿sí? Y por eso hablamos de evidencia. Entonces, hay que escuchar, sí, pero siendo siempre susceptibles, perspicaces, escuchar para verificar, no creer a la primera, ¿no? Está bien, gracias, listo. Pero podemos verificar de pasadita, tampoco hay que ignorar, porque realmente puede ser una información importante la que nos están dando, pero siempre lo tenemos que constatar, verificar. Pero sirve una evidencia verbal, ¿no? Para referencia. Los cálculos, ¿sí? Nosotros podemos hacer cálculos para, por ejemplo, ver
depreciaciones, actualizaciones, amortizaciones, etcétera. Esos cálculos también nos sirven como evidencia para demostrar la diferencia con alguna cuenta, digamos, ¿no? Y por qué al final nuestra opinión podría ser afectada por esas diferencias. Entonces, los cálculos también son importantes. De que hemos hecho todo el proceso contable desde la planificación hasta el informe, tienen que estar con evidencia, ¿no? Esto de la evidencia es importante para los auditores. De esta evidencia va a salir el informe. Si alguien nos cuestiona, por el trabajo, alguien nos cuestiona, con esta evidencia nosotros vamos a poder debatir, incluso en procesos judiciales, con esta evidencia. Si no tenemos evidencia, estamos perdidos. No, estamos perdidos, susceptibles además, que cualquier rato nos venga a hacer un reclamo y no tengamos cómo demostrar. La evidencia es vital en auditoría. Cuando se termina el trabajo, incluso después del informe, unos días se dedica a archivar esta evidencia, ¿no? Archivo, podemos hacer varios tipos de archivo, por ejemplo, archivo permanente, archivo corriente. En el sector público se dice legajo de programación, legajo resumen, legajo corriente, ¿sí? Se archiva y en esos días de archivo se hace como trabajos manuales, ¿no? Pestañitas, títulos, a toda la evidencia, y esa evidencia hay que guardar, porque reitero, algún momento puede ser necesario para justificar nuestro informe. Es parte de la norma de auditoría, la evidencia, la obtención de evidencia. Entonces, tenemos que cumplir esa norma de auditoría. Finalmente tenemos la fase 3, que es el informe, ¿ya? Que el informe no es otra cosa que comunicar resultados, ¿sí?, de la auditoría a los interesados, normalmente a la máxima autoridad y entidades que corresponden por ley. Esta comunicación de resultados o el informe podrá ser dado según sea auditoría interna o auditoría externa la que hemos realizado, ¿sí? Si somos auditores internos, nuestro informe va a estar orientado a lo que dice la definición de auditoría interna que hemos dado el tema 1 y que está en la ley 1178, ¿no? Un tipo de informe podría ser sobre el cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y control. ¿Sí? Estamos hablando de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y control. Seguramente en este tipo de informes se habrá aplicado más pruebas de cumplimiento, ¿no? Otro tipo de informe podría ser sobre confiabilidad de los registros y estados financieros. Si aquí hemos hablado sobre confiabilidad de registros y estados financieros, se habrá aplicado más pruebas sustantivas, ¿no? Y otro informe podría ser sobre resultados y eficiencia de las operaciones. Entonces, puede derivar en estos tipos de informes, si hablamos desde el punto de vista de la auditoría interna, y desde el punto de vista de la auditoría externa, podría derivar en estos informes: eficacia de los sistemas de administración y control, que tiene que ver con pruebas de cumplimiento; opinar sobre confiabilidad de los registros contables operativos, que tiene que ver con pruebas sustantivas; dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, tiene que ver con pruebas sustantivas; y resultado de eficiencia y economía de las operaciones. Estos 4 tipos de informes podría derivar de la auditoría externa, de acuerdo a lo que hemos visto en la ley 1178 y en las definiciones de auditoría interna y externa que hemos realizado. Entonces, este sinóptico que les he
preparado, tienes el sentido de ver, en resumen, de manera bien sintética, dónde empieza la auditoría, ¿no? Dónde empieza, cómo se ejecuta y cómo y cuál es el resultado, el informe. Y estas tres fases que estamos citando están de acuerdo a las normas de auditoría, como hemos hablado en la clase anterior. Ustedes entran a las normas generales de auditoría gubernamental y de ahí está extractado estas tres fases. Claro, no está así como fase 1, fase 2, así resumido no está. Sí, esto es un cuadrito preparado con un fin, solo demostrar en resumen. Y la siguiente clase lo que vamos a hacer es ampliar este tema de la planificación, escribir un poquito sobre estos puntos, los más relevantes por lo menos, para entrar a un poco más de detalle, que no puede entrar este sinóptico. Y luego, esta fase de ejecución lo vamos a dejar para la parte práctica. Y un otro tema teórico que vamos a hacer va a ser los informes de auditoría, para dar guías, cómo se redactan los informes. Y después entraremos a la ejecución, ya para aplicar todos el marco teórico que hemos mencionado. A ver, no sé quiénes se están chateando ahí, entre quiénes, pero quedamos acá. Si hay alguna pregunta, alguna duda, el próximo tema sería planificación de auditoría, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuándo nos toca la próxima? Mañana, licenciado. Está bien, mañana. El miércoles hay examen de grado en la mañana, casi todos los docentes estamos comprometidos, así que tomen previsiones para el miércoles, no creo que haya clases, en la mañana por lo menos. Bueno, quedamos ahí. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, Liz, hasta luego. Luego, Hola, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado.